Bueno, muy buenas noches a todos, todos sean muy bienvenidos. Estamos aquí para una plática más sobre la cultura brasileña en el Centro Cultural Brasil-México. Hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia de la doctora Cristina Matos, que está en México haciendo un postdoctorado. La doctora Cristina es de profesora de la Universidad Federal de Paraíba, que es un estado que está en el noreste de Brasil. Y hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Cristina hablándonos acerca de las crónicas musicales brasileñas de dos grandísimos músicos de Brasil, que son Gilberto Gil y Jorge Ben-Jor. Gilberto Gil y Jorge Ben-Jor, ¿no? Entonces, doctora Cristina, muchísimas gracias por la presencia. Le agradecemos mucho que venga compartir con nosotros aquí un poco más de la música y de la cultura brasileña. Les recuerdo que pueden poner sus preguntas y sus comentarios en el chat y cuando la doctora Cristina termine, vamos a ir pasando y ella va a ir contestando las preguntas, ¿sí? Muy bienvenidos todos, doctora Cristina, es suya la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no?, que el Centro Cultural Brasil-México ofrece para esta charla sobre la cultura brasileña y, bueno, la oportunidad de hablar sobre dos grandes compositores y cantantes brasileños. Y la idea es pensar la música como una crónica, ¿no?, de Brasil, ¿no?, una herramienta para hablar del país, de su cultura y, y de su población, ¿no? Bueno, entonces la idea es trabajar entonces con la obra de estos dos compositores. Para quien no los conocen, este es Gilberto Gil, ¿no? En un momento anterior de su trayectoria musical, aquí una fotografía más reciente y aquí tenemos Jorge Ben-Jor, ¿no?, después en los años en los 90 cambia su nombre, ¿no? Y pasa a se llamar no solo Jorge Ben, pero Jorge Ben-Jor. Aquí lo tenemos. Aquí es el álbum que hicieron juntos en los años fines de los 70. Y es la imagen, ¿no?, de divulgación de esta práctica. Así que estoy muy contenta de estar aquí y partilhar con ustedes, ¿no?, esta plática, ¿no?, sobre estos dos compositores. Bueno, la idea, como les platiqué, es entender la música como una crónica de la nación, ¿no? La música brasileña es un referente muy importante en la cultura nacional, ¿no? Está en diputados y senadores en el Parlamento usan letras de canciones para, ¿no?, tratar de ciertos temas. Jueces la gente en la calle, la citan. Entonces, la música tiene este papel referente, ¿no? Es importante dentro de Brasil y también fuera del país, ¿no? Fuera del país, si pensamos la bossa nova, el samba, son elementos de identificación nacional, ¿no?, que esta es la música de Brasil. Y dentro del país, en los años
30 del siglo pasado, la canción, este formato que llamamos de canción, ¿no? Que es una combinación de letra y de música, ¿no? Pasa a ser, se convierte en la forma artística cultural más difundida en el país, ¿no? Es la forma más democrática porque en aquel entonces el país tenía un gran número de analfabetas, de personas analfabetas, ¿no? La instrucción, la formación escolar no era universal en aquel entonces y la música permitía, la canción, ¿no? Una democratización porque la gente podría ser productora de las canciones y también audiencia, ¿no? De esta producción. Antes de los 30, en los años 10 y 20, ya tenemos esta forma, ¿no? Este género musical presente, pero es en los años 30 que se convierte en una forma eh, más, más presente, ¿no? En la cultura nacional. Bueno, la música como crónica de la nación, podemos hablar de su papel para narrar acontecimientos, sucesos, pero también como una pedagogía, ¿no? Algunos autores van a decir que, algunos autores en Brasil van a decir que en otros países como los europeos, por ejemplo, la literatura tuvo ese papel, ¿no? De tratar de reflexionar sobre el nacimiento de la nación, ofrecer una reflexión sobre los procesos de modernización en diferentes países y las consecuencias de este proceso como la urbanización, eh, tratar de conflictos políticos, de dolores de amor, de las costumbres. Y en Brasil la música eh, se ocupó de este papel, ¿no? Esta pedagogía y esta crónica fue hecha sobre todo por la música en Brasil, ¿no? Por las razones que traté antes, ¿no? Antes mismo que las universidades, los cursos de humanidades, ¿no? De ciencias sociales, por ejemplo, existiesen, la música produció la canción, ¿no? Produció este registro de las experiencias sociales. Y particularmente la relación de la música y de la canción con la población afro-brasilera es, es, como vamos a ver, sumamente importante. Es importante para toda la población brasileña, pero para esta población tuvo un papel central, ¿no? Un papel importantísimo. Y vamos a ver por qué. La música, esta relación entre música y población negra en Brasil tiene un punto, un momento, ¿no? En que se establece que es el momento de la esclavitud en Brasil, ¿no? Brasil fue el país de las Américas que más tiempo vivió el régimen de esclavitud, ¿no? Y no solamente tuvo más tiempo en este régimen, pero también fue el país que más recibió africanos esclavizados, ¿no? São Paulo, Rio de Janeiro y Salvador fueron los más importantes puertos de desembarque en el país. Así que en algunos momentos estas dos ciudades eran las ciudades más africanas fuera de África,
África, ¿no? Tenía una población africana enorme. La esclavitud empieza con los pueblos originarios, 1530, pero después es sustituida, ¿no?, por la esclavitud, ¿no?, moderna, que fue la esclavitud de las poblaciones africanas, ¿no? 1561 es el primer año, ¿no?, de cuando empiezan estos viajes. Y aquí llegaron casi 6 millones de hombres, mujeres y también niños al final, ¿no?, de la trata. Sobre todo niños, ¿no?, que fueron esclavizados en estos casi, ¿no?, 350 años, 325 años de esclavitud que tuvimos. O sea, para Brasil, ¿no?, llegaron a Brasil una numerosa población africana, ¿no? Y frente a violencia, ¿no?, de la trata, ¿qué era esta violencia, ¿no? Las personas eran sacadas de sus pueblos, de sus comunidades, ¿no? Viajaban, ¿no?, de África de su continente hasta otro continente, y en este proceso perdían todo, ¿no? Su territorio, sus relaciones, ¿no?, comunitarias, de parentesco, su lengua, perdían todo, ¿no? Y en este proceso la música tuvo un papel sumamente importante, ¿no?, porque funcionó como un elemento fundamental de identidad y de continuidad cultural. Y fue en este sentido también muy importante para producir un sentido de pertenencia común. Imaginen qué es, ¿no?, un día estar en su territorio con la vida normal y al otro sin saber para dónde van, con quién van, con qué fin, qué, qué tipo de vida te espera, ¿no?, en otras circunstancias. Así que este sentido de pertenencia común, de vinculación a la cultura originaria, una continuidad territorial, aunque no haya más territorio, ¿no?, y de continuidad histórica, la música produció, ¿no? Y también como trabajan, ¿no?, como discuten algunos autores, la posibilidad de que se produciese una voz de autoría y así también de autonomía de estos pueblos, ¿no? Y no menos importante, espacios de sociabilidad y de alegría, ¿no?, frente a esta situación, ¿no?, de violencia que la esclavitud estableció. Este papel fundamental de la música está presente, por ejemplo, en la iconografía del periodo de esclavitud, ¿no? Vamos a ver dos cuadros que hablan de eso, ¿no? Aquí tenemos una pintura de Debré que se llama Carnaval, que es de 1827, ¿no? Y tenemos aquí dos personajes, ¿no?, que tienen la tez un poquito más, la piel un poquito más clara, pero todos los otros participantes no son
son negros o negras, ¿no? Que están en este momento de alegría y de sociabilidad y de carnaval. Y la otra se llama marimba, ¿no? Y es como paseo de domingo, es de 1816. Y también es uno de estos momentos donde la música está presente y es un elemento muy importante de creación de este ambiente de sociabilidad y de alegría, ¿no? Esta es un poco para pensar cómo la música tiene este papel de crónica y es muy importante para determinados, ¿no? Grupos sociales en Brasil. Bueno, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Como ya había platicado la canción, se afirma, ¿no? Como una forma musical popular, la más popular, ¿no? Y también tenemos en este momento una modernización de los medios, ¿no? de comunicación, es el inicio del establecimiento de una industria fonográfica, tenemos el radio, las personas escuchan más este género, hay más difusión. Este momento también es el momento de nacimiento del samba, ¿no? Eh, Hay una polémica en Brasil sobre eso, ¿no? Algunos autores van a decir que la matriz del samba es africana, ¿no? Es de los afrodescendientes en Brasil. Otros van a decir que es una mezcla de contribuciones culturales diferentes, pero la verdad es que sí, la matriz religiosa afro-brasileña es un importante elemento, ¿no? Formador de este género musical que después, como sabemos, ¿no? Iba a ser convertido en un símbolo de la autoimagen nacional, ¿no? Si se habla en samba, si piensa en Brasil, hay una identificación entre el género y la identidad nacional. Bueno, con estas informaciones podemos pensar ahora por qué entonces hablar de estos dos compositores, ¿no? Jorge Ben y Gilberto Gil. Ellos tienen largas y exitosas trayectorias musicales, ¿no? Empiezan sus trayectorias en los años en fines de los años 60 y están activos, ¿no? Producen hasta hoy, ¿no? Además de pensarlos como cantantes y compositores, también es posible pensarlos como intelectuales, ¿no? Como intelectuales orgánicos, como habla Gramsci, ¿no? Si pensamos que el texto musical es tan importante como el texto escrito, ¿no? Hay un autor muy interesante que se llama Paul Gilroy, que hace una pregunta muy interesante, ¿no? A los que quedan excluidos de los procesos de alfabetización, por ejemplo, ellos no reflexionan, ellos no elaboran significados para su experiencia, porque no escriben, ¿no? Esta pregunta que hace Paul Gilroy es interesante para pensar en estos largos procesos de esclavitud, ¿no? Y procesos en que gran parte de las poblaciones, ¿no? Esclavizadas no tenían acceso no accedían a la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué producieron ellos para, para reflexionar sobre su vida, sobre su mundo, para narrar las experiencias
que tuvieron, ¿no? En este sentido, me parece, es mi hipótesis en el trabajo de investigación que hice sobre esos dos compositores, que sí, ellos pueden ser pensados como intelectuales, ¿no? Como cronistas de la cultura brasileña y de la experiencia de la población negra en Brasil, ¿no? Sus canciones ofrecen una forma de pensar la memoria de estas poblaciones, el modo como trabajaron con temas de la cultura africana y afrobrasileña, cómo establecieron un historicismo popular negro, llamar, ¿no? Cómo pensaron personajes, sucesos que esta población vivió en Brasil, ¿no? Em, para comprendernos mejor este papel, es interesante pensar que solamente en 2003 en Brasil, el, la formación sobre cultura africana y afrobrasileña es, si queda obligatoria, ¿no? En la formación escolar. Hasta entonces, no había esta obligatoriedad de que estos contenidos estuvieran presentes en la formación en las escuelas en Brasil. Y la pregunta que se hace es, si no estaban presentes en la escuela en Brasil, ¿dónde estas experiencias de la población eh, afrodescendiente en Brasil, ¿no? Si producían y eran difundidas, ¿no? Y la obra de estos dos compositores, no apenas de ellos, ¿no? Pero de muchos otros, fue importante, fue sumamente importante, ¿no? Para producir una información, una memoria de estas experiencias. Así que además de ser este elemento fundamental para producir sentido, un sentido de continuidad para esta población, ella también produjo un registro, ¿no? de estas experiencias. Bueno, llegamos entonces a nuestros compositores, ¿no? Jorge Benjor empieza su trayectoria, ¿no? En 1963 con un disco que se llama Samba Esquema Novo, ¿no? La idea es que es samba, pero es un samba diferente. Hay una novedad, ¿no? en este compositor, ¿no? Entonces aparece como una novedad estética en el panorama de la música del país en aquel entonces. Él nació en Rio de Janeiro y su madre era hija de etíopes, entonces hay una relación más cercana, ¿no? con la cultura africana. Y su formación musical fue hecha en el norte del Rio de Janeiro, que es una área más popular, ¿no? de la ciudad. Me gustaría, la verdad es que si tuviera tiempo, me gustaría trabajar con muchísimas canciones, pero ¿no? el tiempo, no tengo tanto tiempo así, así que elegí algunas de estas canciones, algunas canciones de los dos compositores y la elección, el objetivo de la elección
era que ustedes pudieran escuchar, ¿no?, musicalmente estas referencias, ¿no?, africanas y afro-brasileñas en las canciones, y también que fuera posible pensar los temas que están presentes en la obra de estos compositores, ¿no? Que fuera posible pensar su papel como cronistas de acontecimientos, de personajes, ¿no?, de esta experiencia de la población afrodescendiente en Brasil, ¿no? La primera canción se llama Zumbi, ¿no? Para los Zumbi fue un héroe, ¿no?, de la resistencia contra la esclavitud en Brasil y creó uno de los quilombos más importantes en la historia del país, los quilombos palenques, ¿no? La traducción para el español sería de los palenques, uno de los palenques más importantes en Brasil. Y esta canción, que es de los años 70, ¿no?, antes de la ley, ¿no?, que introduce los contenidos de historia y cultura africana y afro-brasileña en la escuela. Y yo voy a poner la música y aquí está la letra. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos y después comento un poco de qué trata? Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há grande leilão. Dizem que nele é uma princesa fenda, junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é Zumbi que manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é Zumbi que manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Benguela, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo.
No sé qué les pareció y si fue posible entender un poquito de lo que dice la canción. Pero a mí esta es la canción, la verdad, ¿no? que me dio la idea de hacer la investigación que hice, porque es en una canción tenemos la historia de la esclavitud en Brasil, ¿no? Cuando yo estudié, por ejemplo, se hablaba de la esclavitud, pero se hablaba de una forma muy general. Los grupos, ¿no? Las etnias que fueran traídas para Brasil en el proceso de esclavitud, no se hablaban de ellos, ¿no? Sobre su cultura, su lengua, su singularidad como grupo, ¿no? Se hablaba en África en general. Y lo que hace Jorge Ben en esta canción es nomear estos grupos, ¿no? Es llamarlos por sus nombres, ¿no? O étnicos o por las regiones donde salieron, ¿no? Empieza la canción así, es una canción de afirmación de estos grupos, ¿no? Y, habla de los procesos de la trata, ¿no? ¿Quién venía? ¿Qué tipo de gente venía? Porque dice, bueno, hay una princesa Fenda, ¿no? En ese proceso de trata, ¿no? Y cita los siglos económicos de Brasil, de cana de azúcar, de producción de café, de algodón, para decir quién los hizo fueran manos negras, ¿no? Quién produció la riqueza de Brasil en gran medida fueran estas personas, ¿no? Pero no dice eso, pero no dice simplemente para decir, hay un contenido también de esperanza y político en esta canción, porque hay un héroe, hay un personaje que estos grupos esperan, y este personaje es Zumbi. Zumbi es como Yanga, ¿no? Aquí para México, ¿no? Es un personaje que pienso como similares, ¿no? Y la canción todo el tiempo dice, yo quiero ver cuándo Zumbi llegar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? ¿No? Cuando este héroe entrar en la historia y cambiar, ¿no? Esta situación, ¿no? de opresión que viven los pueblos traídos de África a Brasil, ¿no? No como personas libres, pero como personas esclavizadas. Y hace todo este panorama, ¿no? histórico y con una dimensión política en una canción que tiene como, no sé, 4 minutos, ¿no? Cuando empecé a investigar eso en una de mis clases en Brasil, uno de mis estudiantes estaba presentando la propuesta y el proyecto, y uno de mis estudiantes me dice, sabes, profesora, la primera vez que escuché hablar de Zumbi no fue en la escuela, fue en esta canción cuando era niño. Y me pareció que era como una respuesta a mi idea de investigación, ¿no? Sí, hacía sentido pensar que la historia de esta población fue contada antes de no estar presente oficialmente en las escuelas, estuvo presente en las canciones, fue narrada en las canciones. Bueno, una otra canción que me gustaría compartir con ustedes
Se llama Nascimento de um Príncipe Africano, ¿no? Un nacimiento en una corte no europea, pero africana, ¿no? Nuestro imaginario en Brasil y me imagino en América Latina es muy eurocéntrico, ¿no? Imaginamos las cortes como las cortes europeas. Y lo que hace Jorge Ben en esta canción es narrar, ¿no? Un nacimiento de un príncipe, pero no europeo y sí africano. Yo voy a poner la canción y después platicamos un poquito sobre ella. Hoje vai ter festa no hangar. Vai sambar o vai sambar o naná. Vai sambar o vai sambar o baobá. A banda está tocando. O príncipe está nascendo, está até chovendo, mas é bom sinal, é futuro rei pra combater o mal, é futuro rei pra combater o mal. Hoje vai ter festa no Congá. Vai sambar o vai sambar o naná. Vai sambar o vai sambar o baobá. E vai na beijada. Proteja o nosso príncipe e vai na beijada. Ele é o nosso futuro rei. A global a global Bueno, como hay una repetición, voy a parar aquí. Pero la idea en esta canción, mucho de lo que está aquí no es portugués, ¿no? Es como decía Lélia Rodríguez, Lélia González, es portugués. La lengua, ¿no? En una parte se dice vai sambar oba, oba. Oba es rey en Yoruba, ¿no? Y parte de lo que está aquí es esta lengua africana, ¿no? Y las imágenes, no solamente la lengua que se habla, pero las imágenes también son imágenes no eurocéntricas, ¿no? Se habla de el instrumento musical es la tamba, lo que si las entidades no religiosas son africanas también. Entonces tenemos aquí una escena de una corte que es la construcción de otra imagen, ¿no? Tenemos otra imagen y otra lengua afirmada en esta canción, ¿no? Lo que hace muchísimas veces este compositor,
Jorge Ben más que Gilberto Gil, si comparamos los dos. Este uso de la lengua africana, ¿no? Está muchísimo presente en sus canciones. Y es muy interesante, ¿no? Cómo ofrece este otro imaginario, ¿no? De un otro continente y de un otro universo. Y tiene ese sentido de, como les platicaba antes, este sentido de continuidad, ¿no? Cultural entre la África y los afrodescendientes en Brasil. Bueno, una canción más de este compositor. El álbum se llama Negro é Lindo, es de los años 70, ¿no? La canción tiene el mismo título, o sea, Negro é Lindo, ¿no? Y es una canción de afirmación. De afirmación y de identidad no racial. Vamos a escucharla un poquito. Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão, sem prejudicar ninguém, porque negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Preto velho tem tanta canjira que todo povo de Angola, que todo povo de Angola mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer, quero ver preto velho cantar e dizer: negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Azulele, azulele, catu de Tandaluanda, de Sazue, Tantara, Oba Oba, Atoie, Zambi, Zambi, Zambi. Para tenermos más tiempo voy a hacer un corte en la canción, pero aquí tenemos la versión Black is Beautiful, ¿no? De Jorge Benjor, y es una canción que tiene un contenido antirracista muy evidente, porque va a ser una afirmación racial, ¿no? La idea de que negro es lindo, es bonito, ¿no? Es
no es solamente una afirmación estética, ¿no? Tenemos que entender que Brasil, ¿no?, es un país que muy tardíamente reconoció, ¿no?, el, la existencia del racismo estructural en el país, ¿no? Y la canción hace una afirmación, ¿no?, produce una inversión, ¿no?, de ciertas imágenes sobre el país, sobre la población negra en el país, ¿no? La idea de que los negros también son hijos de Dios, ¿no? O sea, merecen atención, respeto, la afirmación de esta memoria, ¿no?, anterior, ancestral, africana, que trae la música, ¿no? La idea de el referente a Angola, a esta figura que es del preto velho, ¿no? Como la imagen de la sabiduría, ¿no?, de la población negra en Brasil. Todos esos elementos son elementos de afirmación racial, y la canción sí convierte en una especie de himno, ¿no?, antirracista en este escenario de los años 70 en Brasil, donde el gran tema de la desigualdad entonces era una desigualdad de clase, ¿no?, y no racial. Y es interesante porque algunos trabajos sobre Jorge Ben van a decir que él fue un compositor y un cantante que en este escenario de los años 70 en Brasil, de muchísima politización de la música, es la época de los festivales de música, y ¿no?, en el contexto de la dictadura, ellos sería un cantante que no adoptó una posición política, ¿no?, explícita. Y es interesante porque si miramos esta producción, su producción de estos años, eh, no tenemos una posición política neutral, al contrario. Habla todo el tiempo los temas raciales que solo van a ser, ¿no?, tratados con una presencia más fuerte en Brasil en los años 2000, ya estaban presentes en su música, ¿no? Cuando todos hablaban de clase, él ya hablaba de los temas raciales. Como les dije, podría quedarme toda la noche con canciones de Jorge Ben, pero no tenemos tanto tiempo. Así que vamos a el otro compositor, ¿no?, de esta charla, que es Gilberto Gil. Sí, Jorge Benjor es de Rio de Janeiro, la ciudad más negra del puerto, ¿no?, que recibió eh, la, mayor, la mayor parte de la población africana esclavizada en el periodo de la esclavitud. Gilberto Gil es de Salvador, que fue la otra ciudad, ¿no? Estas dos ciudades fueron las que más recibieron esta población. Gilberto Gil es de Salvador. Además de cantante y compositor, fue también político, ¿no? Fue secretario nacional de Cultura, ministro de Cultura en Brasil, de 2003 hasta 2008. Va a producir un cambio en la interpretación de la cultura, va a adoptar el concepto de cultura antropológica para las políticas públicas de cultura en Brasil, que va a jugar un papel muy importante en
pensar la cultura no como alta cultura, ¿no? Pero en democratizar las políticas culturales en el país. Y además participa del movimiento cultural tropicalista en los años 60 y 70. Es más conocido fuera de Brasil que Jorge Benjor. Aquí, por ejemplo, en algunas oportunidades, cuando hablé, ¿no?, de lo que pesquisaba, de lo que investigaba en Brasil, la gente no conocía a Jorge Benjor, pero conocía Gilberto Gil. De este compositor también tengo 3 canciones, 4, la verdad, y esta canción se llama Mãos da Limpeza, manos que limpian, ¿no? Y es una respuesta, si así podemos decir, a un dicho que hay en Brasil, que dice que la población negra, ¿no?, es la que sucia, siempre, ¿no? Es como una idea de definición de esta población. Y lo que hace él en esta canción es ofrecer una respuesta muy interesante a esta concepción. Vamos a escucharla. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, vai sujar na saída. Imagina só, que mentira danada. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só o que o negro penava. Yo, yo, yo. Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, estragando o chão. Negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza. Na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só, eita branco sujando. Yeah, yeah, yeah. Voy a hacer un corte aquí porque no hay una repetición, pero aquí tenemos un debate racial abierto, porque empieza la canción diciendo el blanco creó la idea de que el negro sucia, ¿no? Y termina esta parte de la canción diciendo es una mentira, ¿no? Y ofrece después la verdad, ¿no?, sobre lo que pasó, ¿no? Como trabajadores que eran, la verdad, el papel de los negros era limpiar, hasta después ¿no?, de la abolición, porque hasta hoy en Brasil gran parte de las empleadas domésticas son negras, ¿no? Hay una continuidad de los papeles
de subordinación, y hay una continuidad de este papel, ¿no? De la limpieza a que tuvieron lugar, ¿no? La población negra en la historia de Brasil. Entonces es muy interesante porque la canción, este álbum es de 84, 1984, es en la historia de Brasil el tema racial, ¿no? El debate racial. Siempre fue muy delicado, es algo que por la ideología del mestizaje, así como en México, ¿no? Había la idea de que no existía el racismo porque no existían, ¿no? Éramos brasileños, una idea que se cría, ¿no? En la formación del Estado Nacional y que se queda muy fuerte en los años 30. Y en este contexto de los años 80 también no era un tema abierto. Y lo hace, ¿no? Este debate en esta canción, anticipando lo que sería un tema muy importante en Brasil en los años 2000, después de la conferencia de Durban y sobre todo después de las políticas de acción afirmativa en que el debate racial, ¿no? Se convierte en un tema fundamental del país. Bueno, tenemos aquí una otra canción de este compositor que se llama Oxuobá, ¿no? Aquí hay una referencia a al universo de las religiones de matriz africana en Brasil, ¿no? Y la canción habla de eso. Seu canto me dá. Você que sua luz, sua força conduz, a voz é o Jubá. É bonito lhe ver, é tanto prazer que seu canto me dá. Você que sua luz, sua força conduz, a voz é o Jubá. É hoje o Obá, Salvador vai se acender, sua estrela vai brilhar, meu olhar resplandecer, reluzente hoje o Obá, ilumine meu viver. Chegou, Xangô, Aganjo, Obá chegou, foi povo de Zambi quem chamou, eu quero ir com você. Aquí porque no sé cuánto tiempo tengo, Alma. ¿Me queda? El tiempo que quieras. Ok. Bueno, aquí tenemos la sonoridad, la música en esta canción es una afoxé. Lo escuchamos
la referencia a la música africana es muy evidente en esta canción. Y Oshu Oba es una, ¿cómo voy a explicar? Es un título, ¿no?, ofrecido a algunas personas que tienen un papel, ¿no?, destacado en las religiones de matriz africana. Pierre Verger, por ejemplo, era un Oshuoba, ¿no? Ahí está referencia. Entonces, no solamente musicalmente, pero también en la letra de la canción, esta referencia a este universo religioso, ¿no?, de matriz africana en Brasil, que es objeto de muchísimo prejuicio en Brasil, ¿no? Y también de violencia, ¿no? Desafortunadamente, las noticias sobre terreros y casas religiosas de matriz africana que sufrieron ataques es una realidad, ¿no? Está presente en el universo de tensiones raciales en el país. Y bueno, tenemos aquí una otra canción del disco que está en el material de divulgación, que es el único disco de los dos compositores, ¿no? Y que se llama Filhos de Gandhi. Hijos de Gandhi es un grupo de hombres que que salen en el carnaval de la Bahía, ¿no? Su vestimenta es un referente a Gandhi, ¿no? Y la canción es una homenaje a este grupo. Gilberto Gil es uno de los hombres que participa de este grupo. Oxum, maré, todo o pessoal manda descer pra ver filhos de Gandhi. Iansã e Iemanjá chama, Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Ó filho de Obá, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Senhor do bom fim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Uima, ô Mulu, Oxum, Oxum, maré, todo o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Já chama Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Mercado, cavaleiro de Baquita, ó filho de La canción Obá. es larga y hay una repetición también del mismo tema. Pero aquí está presente, ¿no? Son la cosmogonía, así,
para decir, ¿no? De una forma más resumida, de las religiones de matriz africana en Brasil, está presente en la canción, ¿no? Y hay una invocación a ellas, ¿no? para ver a este bloco, ¿no? de carnaval. Tenemos aquí este universo presente en la canción, tanto en la letra de la canción, cuanto también en la música, ¿no? En la sonoridad. Es una referencia muy directa a este universo religioso, ¿no? Y para terminar, me gustaría discutir este papel. Espero que para ustedes esté más evidente, ¿no? Este papel de narración y de crónica, ¿no? de personajes, de historias, de memoria, ¿no? de esta población afro-brasileña que está presente en las canciones de estos compositores, incluso anticipando algunas décadas, a veces un debate público que quedaría presente en Brasil solamente en los años 2000, la primera y la segunda década, ¿no? del siglo XXI, y que sí quedó presente, ¿no? en esta obra. Y para terminar, me gustaría terminar con un video de un momento muy bonito, ¿no? de la música y también de la política en Brasil, que es un concierto de Gilberto Gil en la ONU, y en la cual él invita a Kofi Annan, que era el gran nombre de la ONU en aquel momento, para una canción. Okay, thank you. Let's make it short. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Secretary General, please. Are you here? Are you there? Are you there? Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Yeah!
Let us dance. Woo! Oh yeah! Woo! Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Deus dá. Keep going. Que Deus entendeu de dar a primazia pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Sing with me, you and Deus deu, oh, oh, Deus dá, Deus deu, oh, oh, Deus dá, Deus deu, oh, oh, Deus dá, Deus deu, oh, oh, yeah, 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 yeah. Yo, yo, yeah, yeah, yeah. Iowa, Lisboa, Ana, Habana, Anda, Luanda, Ia, Bahia, Bahia, Bahia. Secretary General Kofi Annan on congas. Hey! Hey! Muito obrigado. Thank you. God bless the UN organization. Qué bonito. Me gustaría terminar con este vídeo porque son dos hombres negros en un espacio de poder, ¿no? Están en su papel de músicos, pero también, ¿no?, tenían un papel político muy importante en este entonces. Muchas gracias a ustedes por la atención. Ai, muchísimas gracias a ti, Cristina. Qué lindo ese video del final. Aquí está, realmente es un gran final. Muchísimas gracias por tu contribución y por emocionarnos así, ¿no? Pero todavía no acaba, ¿no? No se vayan. Ahorita vamos a leer los comentarios y las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, aquí en el chat. Y se las vamos a ir leyendo para que la doctora Cristina pueda contestar, ¿no? Empezamos con Alan, que dice, excelente forma de conmemorar el Día de la Conciencia Negra. Sí, Alan, nos cachaste, lo hicimos precisamente porque mañana se celebra el Día de la Conciencia Negra en Brasil, y queríamos, ¿no?, traer el tema aquí. Muchísimas gracias, Cristina, por tan bonita aportación a ese día tan importante, ¿no?, en Brasil, en todos lados.
Luego dice Ángeles Terán que a poco tuvo una clase de capoeira en que hablaron de los personajes importantes y Zumbi era uno de ellos, ¿no? Es muy enriquecedor escuchar esta canción, ¿no? Sí, el Zumbi, gran Zumbi. Luego Jorge Camacho dice que fuerte, que importante recordar que ellos eran vendidos en leilões, que son las subastas, ¿no? Ujú. Ujú. Luego Jorge Camacho pregunta, esta pregunta está interesante, mira. Si se podría hacer un paralelismo entre Quetzalcóatl, Zumbi y Don Sebastián. Yo no Wow, sé si Cristina conoce la leyenda de Quetzalcóatl. más o Más o menos. menos. ¿Algún mexicano que se apunte para explicarle rapidito la leyenda para que ella pueda ir pensando si hay alguna relación entre Quetzalcóatl y Zumbi y San Sebastián? Bueno, bueno, la cosa con Quetzalcóatl es que él también tiene esa cosa de la promesa de que un día él va a volver, como lo hizo Don Sebastián, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí podrías pensar si hay alguna similitud con, si Zumbi también en algún momento hizo esa promesa, ¿no? ¿Tú qué dices? En ese sentido, sí, porque Zumbi tiene un... En la canción simbólicamente tiene este sentido, ¿no? De regreso y de una tomada de decisión y una acción, ¿no? Para un cambio. Hay este papel político, ¿no? De alguien que va a llegar para cambiar las cosas. En este sentido, ¿no? Simbólico, sí, sí, me parece que es posible hacer esta comparación y aproximación entre ellos. Ok. Luego Alan dice que para los interesados en la figura de Zumbi de Dos Palmares existe una película llamada Quilombo en YouTube, ¿no? Que está muy interesante. Sí, sí, incluso es muy interesante porque la trilla sonora de esta película es de Gilberto Gil. Exacto, es lo que él dice enseguida. Ajá. Sí. Luego Ana Brache de Chile dice que la primera vez que escuchó hablar de Zumbi fue en la canción homónima de Gilberto Gil en el 86 más o menos, ¿no? Que Ajá. está hecha para la película, ¿no? Sí. Luego yo comentaba aquí que Dandara, que aparece en la canción de Jorge Ben, es la compañera, era la compañera de Zumbi, ¿no? Y luego Quetzal dice que en la capoeira Dandara y Zumbi son muy reconocidos, ¿no? Si también la capoeira es una manera muy interesante de conocer, ¿no? La historia y las costumbres, muy buena. Luego dice Ana Bracher que está muy emocionada con esa palestra. Ana Bracher es nuestra compañera directora del Centro Cultural de Brasil en Chile. Nos acompaña aquí hoy. Luego Jorge Camacho dice que la canción de la limpieza, de las manos de la limpieza, le hizo recordar del cuento As Mãos dos Pretos, de Luis Bernardo Honuana, que es un cuento muy bonito, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Cristina. No, sí, pienso que tiene el mismo sentido, ¿no? Produce una inversión, es una respuesta muy contundente y muy bonita, ¿no? Para este dicho que es un dicho de subordinación, ¿no? De desprecio. Exacto. Luego Alan dice que en YouTube también está disponible un documental muy interesante llamado Gilberto Gil, documentário que se llama Tempo Rei. También, que sí es muy, muy bonito, ¿no? Ajá. Luego dicen por aquí que no sabían, no conocían ese video de Gil tocando con Kofi Annan, qué bonito, ¿no? Luego dice Ángeles, la música mueve gente aunque no hable la misma lengua, qué impresionante, ¿no? Sí, interesante ver toda la gente de la ONU que no hablaba portugués, probablemente,
bailando, ¿no? Ajá. Luego Alan dice que sugiere que busquen la programación online del Día de la Conciencia Negra, que se celebra mañana, pero las actividades van hasta el 30 de noviembre. Entonces, pues hay muchas actividades hechas especialmente para esta fecha, ¿no? Luego Julio César pregunta, dice muchas gracias por la plática y pregunta, profesora, ¿de qué manera la música brasileña puede generar conflicto a la autorrepresentación de Brasil como país mestizo? Esta es una pregunta muy interesante porque no solamente en Brasil, pero en otros países latinoamericanos, en los años 2000, sobre todo, ¿no? Empieza un cambio en las autoimágenes, ¿no? Estas imágenes de naciones, ¿no? Mestizas, con las políticas multiculturales, ¿no? Esto empieza a cambiar. Y a mí me parece que la música brasileña es muy diversa, ¿no? Así como tenemos estos compositores que están a décadas, ¿no? Haciendo esta crónica de las experiencias de las poblaciones afro-brasileñas, tenemos también un repertorio de canciones que hacen el opuesto, ¿no? Que son canciones de afirmación de esta imagen de nación mestiza. Y me parece que sí, que estos compositores y no están solos en esto, ¿no? Hay otros y otras también. Que si no producieron un conflicto, ofrecieron por lo menos otra imagen del país, ¿no? Más diversa y anticiparon. Para mí es muy interesante eso, cómo estos compositores anticiparon, ¿no? Temas que serían tratados en el debate público en Brasil décadas después. Ok. Luego Quetzal Mendoza dice, muchas gracias, doctora Cristina, aprendí mucho. Adriana también dice, muchas gracias, estoy menos desinformada ahora sobre sus autores. Sí, ya estamos presentando mejor a Jorge Ben, ¿no? Que no es tan conocido aquí en México, pero que también es un gran artista. Luego la ministra Lilian Chagas dice, parabéns, doctora Cristina. Muchas gracias. Luego la Quetzal sí nos explicó aquí quién era el Quetzalcóatl. Muchas gracias, Quetzal. Muchas gracias por la explicación. Y Margarita Mota pregunta, ¿qué otras canciones recomienda que escuchemos para ver reflejada la crónica? Bueno. Bueno, yo los recomendaría escuchar, si pueden, todo de estos compositores. Están en YouTube, es fácil de encontrar, pero para decirles un álbum, ¿no? Para empezar así, este álbum que se llama Raza Humana, de Gilberto Gil, que es de los años 80, es muy interesante. Hay no solamente Manos de la Limpieza, ¿no? Manos de la Limpieza, que es la canción que los presenté, pero hay otras con esta temática, es muy interesante. Y de Jorge Ben, tal vez el álbum que se llama África Brasil, de él, es muy interesante también. Ok. Muchas gracias. Ay, bajé todo. Pregunta Lilian, después de Gil y Benjor, ¿hubo algún otro grupo o algún otro artista, algunos otros artistas en Brasil que trataron de esa temática en la música? Sí, yo voy, hay el samba, los compositores, ¿no? de samba, muchos de ellos trataron de estas
cuestiones, ¿no? De esta experiencia negra en Brasil. Pero me gustaría hablar de dos mujeres, porque hablé de dos hombres, ¿no? Que son también muy interesantes. Dona Ivone Lara era compositora, ¿no? Además de cantante, también era compositora y también tiene una larga trayectoria, ¿no? de producción. Y la otra, Clementina Jesus, que también, ¿no? Otra mujer negra que produció bastante tiempo y que trabajó con estos temas también. Muy bien, entonces ahí está la tarea. Clementina de Jesus y Dona Ivone Lara, para que busquen y aprendan un poco sobre ellas, ¿no? Las conozcan. Luego Marco Antonio dice, samba esquema novo es la experimentación de Jorge Ben con un samba suave que puede ser de alguna forma un samba unido a los avances y cambios que produjo la ola del bossa nova, pero sin ser blanqueado. Sí, ¿Sí? sí, sí, exactamente. Es una definición muy, muy completa. Uhum. E Jorge Camacho dice, considera que em algum momento seria interessante estudar novos artistas como Bicharte, Amaro Aman, Orijá, Luana Flores e tanto outros que estão nascendo música de resistência e criando novas identidades e recuperando também a ancestralidade negra. Ele pergunta se tu consideras que seria interessante estudar esses artistas. Sí, muchísimo, muchísimo. Trabajé con estos dos compositores, pero tanto este recorte generacional es muy interesante, ¿no? Para pensar el momento actual de producción de la música brasileña y de una música que trata, ¿no? de estas experiencias de esta población. Así también como de género, ¿no? Como Dona Ivone Lara y Clementina de Jesus, son dos mujeres en este contexto más masculino, ¿no? de producción musical. Muy bien, pues por aquí ya no tenemos más preguntas. No sé si tú quisieras decir algo para terminar. Si alguien más quiere aprovechar a hacer alguna pregunta, aprovechen. La doctora Cristina por aquí. Espero que no sea la última vez, doctora Cristina, que está con nosotros, porque yo creo que hay mucho, ¿no? Nos tiene mucho para compartir. Pues agradecemos muchísimo su presencia y si quiere concluir, por favor. Así me gustaría de agradecer nuevamente las preguntas, los comentarios, la oportunidad de hablar de este tema, que es mi tema de investigación, y me da mucho gusto de poder hacerlo hoy y mañana ser este Día de la Conciencia Negra y poder hablar, ¿no? de estos compositores, de su producción. Les agradezco de verdad. Muchísimas gracias a ti. Solo para terminar, dice Alan que Samba Book hizo un trabajo maravilloso con la música de Doña Ivone Lara, invitando artistas diferentes para grabar composiciones suyas, ¿no? Pues bueno, entonces los invitamos a que sigan conociendo más de la música brasileña, que tiene muchísimas, muchísimas cosas para compartir con México y con el mundo. Nosotros aquí seguiremos difundiendo todo lo que sea posible de música brasileña, de cultura brasileña. Están todos súper invitados para seguir acompañándonos. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, doctora Cristina, por aceptar la invitación en esa noche fría. No venir aquí a poner un poquito de calor en esta noche tan fría. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches.